¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Hilar Fino. Hoy, con esta pretensión que nosotros tenemos de ir tomando pequeñas hebras de esta trama cultural mendocina, tenemos una que es una gloria. Una mujer que realmente no solamente ha dejado un rastro indeleble en la escena teatral mendocina, sino que además ella, como mujer, es verdaderamente interesante para conocerla. Y justamente esa es la pretensión de esta noche, de conocer a Gladys Ravalle, actriz, mujer, apasionada del arte, del teatro, de la palabra. Y bueno, aquí estamos con ella. Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero muy bien. Bienvenida de estar aquí. Qué lindo, me alegra mucho. Estoy muy contenta. Qué lindo. Justamente yo te decía que charlábamos un poquito y te decía que la pretensión de este programa no es la de que alguien nos cuente el currículum de lo que hizo o de cómo fue pasando de obra en obra, en este caso, en tu caso, sino que la idea es indagar un poquito más, es que nos cuentes cómo fue que te encontraste con el teatro allá, o en tu infancia, o en tu adolescencia, o en la militancia política, en los gloriosos 70, que fue un momento tan importante para el teatro local. Bueno, no sé, ¿fue ahí? ¿Fue a través del amor? ¿Fue a través de qué? ¿Cómo? Y llegó jugando a mi vida el teatro, en realidad. Estudiábamos Bellas Artes, ensayábamos en el patio de mi casa, un señor pasaba y escuchaba las risas. Era un señor que era plomero y iba siempre con un libro debajo del brazo. Era un libreto que él había escrito, que tenía distintas obras. Un día golpeó el portón desde donde salían esas risas y dijo: ¿ustedes no quieren hacer teatro? Que siempre los veo que... Y dijimos que sí, varios de ese grupo, y así empezó en la Unión Vecinal La Florida, jugando en la Unión Vecinal a una cuadra de tu casa. Es como que este amante, que no me falló nunca, sí, me vino a buscar un día por el portón de mi patio, debajo del parral. ¡Qué bonito! ¿Y quiénes son los que dijeron que sí en ese momento? Ángel Gil. Ángel Gil. Mi hermano, José Antonio. Y después amigos nuestros de la barra. Luis Bolver, que fue un gran actor, que es, no sé dónde estará, y los vecinos de por ahí. Que siguen estando. ¿Y de la Florida a dónde? A Alemania, Brecht. Fue como así, digamos, naturalmente. Pero naturalmente brutal. Claro, naturalmente. No, ya te digo, nunca hice un esfuerzo grande por aprender, sino al contrario, me tocaron directores que te tiraban al escenario sin conocer, sin saber nada. Es más, mi garganta sufrió mucho al comienzo porque hablaba mal, porque respiraba mal, la danza me había encorsetado, el corset de la danza clásica te mataba el diafragma. Y bueno, tuve muchos problemas con mi voz al comienzo porque los tipos te agarraban de una pata, te tiraban al escenario y ándale, y pa'lante. Ella pa'lante, hija, ¿no? Y ¿eso así. Acá o eso en Alemania? No, en Alemania no te tiran así. No te dejan. ¿Cómo fue que llegaste a Brecht? ¿Siempre fue Brecht tu pretensión o llegaste...? No, nosotros hicimos Brecht, Madre Coraje, con Cristóbal Arnold, y yo tenía 30 años. Y ya había hecho bastante teatro, era el 72, y yo llevaba 11 años haciendo teatro, y era la cuarta escena, quinta escena, y yo me quedaba sin voz. Y decía, pero ¿cómo puede ser que haciendo esto no podía con mi cuerpo, no podía con mi respiración? Entonces empecé a pensar, pero a raíz de la gringada que tiene uno que quiere salir para adelante, sí, empecé a pensar y decir, bueno, esto debe pasar por otro sitio. Y comencé a respirar de otra manera y ya podía ensayar la quinta sin quedarme sin voz, la sexta hasta llegar a la escena final sin quedarme sin voz. Podía hablar, podía resistir toda la función. Y tal es así que cuando viene Jorge Hacker y ve nuestra versión de Madre Coraje, que él había sido el traductor de la pieza en castellano, dijo, esta es una Madre Coraje a la italiana, pero a Brecht le vale. Y fui descubriéndolo de a poquito. Luego con el exilio interno viene todo lo demás. Contame qué es el exilio interno, contámelo. Y bueno, pues cuando nos agarra la dictadura,
algunos se tienen que ir, somos en su mayoría toda la gente de teatro amenazada, teatros bombas en los teatros, esto no es nuevo, es muy conocido, y el que no lo conoce o lo niega no quiere, como el que dice, bueno, ya terminen de buscar los nietos, claro, de joder, cuando de golpe nos viene a todos nosotros encontrarlo a Guido, a Ignacio, como se llame, y la gran alegría de... Pero padecimos esta situación de que no podías... A nosotros nos aplicaron en la Municipalidad de la Capital, éramos el Teatro Municipal con Cristóbal Arnold, sí, la ley de seguridad, que significaba que vos podías realizar actividades subversivas y disolutivas, decía. Por lo cual vos tenías listas negras, integrabas las listas negras en los canales, en las radios, como maestra no podía trabajar tampoco, no podía trabajar en nada. O te ibas o te quedabas, nosotros pedimos que se nos investigara hasta las últimas consecuencias, pero en realidad la persecución con nosotros era porque siempre hicimos un teatro de trinchera, un teatro lleno de ideas, ¿no? Y bueno, fue sufrir todo, pero adentro. Se habla muchísimo del que vuelve, pobrecito, que se tuvo que estar afuera, y no se ha hablado, ni se ha contado aún, la historia del exilio interno, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que te pasaron durante esa época que fue permanentemente violenta, ininterrumpidamente violenta? Pero las cosas que te pasaron, digo, desde lo artístico, o sea, hubo una necesidad de responder a eso como en lugar de tirar, de apuntar con un arma, apuntar con un texto, ponele. ¿Esa fue la idea en esa época? Es que te queda adentro un miedo terrible. El miedo también hace un olor. Las paredes de los orfanatos, de las casas de niños que no tienen papá y mamá o que están dejados, huelen a miedo, huelen bueno, el miedo que teníamos todos tan grande, no necesitabas que te amenacen ni nada, con que te hicieran por teléfono te morías solo, ¿no? Y sabíamos que desaparecían compañeros, sabíamos un montón de cosas. Nuestra herramienta, ya a esa altura de tu vida, sabés que es la del teatro. Como defensa, como grito, como... Inclusive para sentir todo que estás vivo, ¿no? Que podés seguir andando, para ser la voz también de los compañeros que no están. Y nuestro teatro fue siempre un teatro de trinchera, y lo que te queda es eso, que nosotros fuimos perseguidos porque usamos la palabra, siempre que en momentos de crisis, en momentos difíciles, se persigue a aquellos que manejan la palabra porque es una herramienta peligrosa. Muy peligroso. Alemania, ida y vuelta, porque cuando te vas a Alemania y haces esta formación y empezás a indagar a Brecht en su idioma, nada menos, dejás acá un semillero, que es el Goethe, el famoso Goethe para nosotros, donde se empiezan a cocinar cosas muy, muy fuertes y empieza a armarse una generación de actores y directores que han sido muy importantes, que son muy importantes en la escena local. ¿Cómo fue ese ir y volver, ese ir armando, ir calibrando de lejos para volver después y chequear en vivo? ¿Cómo fue eso? En realidad, dentro del taller del Joven Teatro de Goethe, se venían armando distintas herramientas, casi intuitivamente brechtianas. Había puestas que lo manifiestan. Y ese grupo fue un grupo muy particular, el del Goethe de los 70, de los 80, porque yo me di cuenta un día que era un puñado de líderes. Y yo decía, además que casi no les llevo muchos años. Exacto. Entonces ellos me hacían caso por alguna razón, no sé cuál era. Y empecé como a echarles mucho material adentro y a exigirles mucho más, a ver qué pasaba, ¿no? Porque
ellos también venían al guete porque no se podía hablar en ninguna parte. Nosotros en el café hablábamos así arrimaditos. Claro, porque era vaya a saber era quién 80 te escucha. todavía, no era 83. En tu casa hablabas bajito porque no sabías cómo pensaba el vecino. Y entonces en la universidad te imaginas que tampoco se hablaba. Y sí podíamos hablar en esos sitios que eran cultura hispánica, que era la Alianza Francesa, que eran estas casas de las embajadas que nos permitían un espacio donde poder crecer y que teníamos en cierta medida amparo de embajada ante la peligrosidad de lo que afuera ocurría. Ahí sí podíamos hablar, podíamos desentrañar, podíamos analizar. Y bueno, de ese grupo salen directores de hoy que me dan mucha alegría. De allí sale gente, comienza la democracia y todos afuera. Salgan de acá, claro, váyanse. Váyanse de una explosión. Fue una explosión literal en muchos sentidos la democracia. Exactamente, ¿no? Una explosión. Y bueno, unos fueron a escuelas bien, donde había muchísimos niños de otras colectividades, a la cárcel, a la universidad. Cada uno tomó el camino que quiso, que pudo, que necesitó y que hoy lo hace feliz. Porque en realidad ellos con 5 o 6 años de teatro cobraban por sus clases mucho más de lo que yo podía cobrar con 30 años era muy gracioso eso. Era muy, muy hermoso además. Para ellos el camino fue como allanado, claro. Digamos que todo este sufrimiento que tuvimos nosotros durante todo ese tiempo para gestar todo lo que es el teatro independiente, que sigue siéndolo. Independiente quiere decir que no recibe subsidios, que tiene unas modalidades muy especiales, que no tiene productor, un montón de cosas, ¿no? Y que además en Mendoza, perdón, porque se cree que hoy, en la actualidad, la Facultad de Teatro tiene una fuerza y una presencia tan grande en el contexto, que se cree que en realidad es la facultad la que fue simiente de toda esta movida teatral que hay hoy en Mendoza. Pero la verdad, por lo menos desde mi perspectiva, vos corregime, yo creo que esa simiente estuvo en el trabajo de ustedes, no en la facultad. Yo no te voy a corregir, estoy totalmente de acuerdo con vos, porque la facultad tira muchos profesores, pero ¿dónde están aquellos que son como 20 que egresan por año, que son motores de grupos, de proyectos, ¿no? En realidad esta mecánica de los todos produciendo algo en cooperativa, corriendo los riesgos económicos, ensayando después del trabajo, del otro trabajo, se sigue manteniendo. Hay muchas salas en Mendoza que hoy son ejemplo de esto, afortunadamente, y donde se mantiene un espíritu distinto, donde vos elegís qué vas a hacer, con quién lo vas a hacer, a qué hora lo vas a hacer, y que afortunadamente van teniendo un público nuevo, joven, precioso, y el fuego sigue andando, nadie es indispensable. Está lleno de jóvenes, como hoy este set que está lleno de jóvenes que tienen sus proyectos de cine y que este canal que empieza y que estamos todos tan felices. Bueno, vos, además de formar directores y actrices y actores impresionantes como Alicia Casares, como Víctor Arrojo, como Sandra Vigiani, además de eso, tenés un hijo que ahora es uno de los referentes del teatro local. Sí, ¿Cómo vos actuás con él, vos trabajás con él? Sí, claro. ¿Y cómo se hace para trabajar con él? Malo. ¿Cómo es este presente tuyo? Es exigente conmigo al mango, ¿no? Me saca, lustra la manzana. No es difícil, también me sirve Brecht ahí. Claro. Digamos, la separación. Esto es trabajo, no somos madre e hijo, sino que esto es trabajo y somos compañeros. Eso es hermoso, porque vos podés tener un aspecto distinto de tu hijo. Es decir, ¿cómo hago yo para respetarlo a él? Es muy sencillo, él es mi director, yo estoy habituada a eso, le debo respeto y debo seguir su cabeza, cosa que no me es bastante difícil, debo seguirle sus ideas y debo respetarlas. Claro. Y cuando a veces me pongo a discutir con él X orden que me da, cuando la tengo que cumplir según lo que él dice, él tiene razón. Y eso a mí me mantiene, eso es un elixir para mí de juventud. Tengo la cabeza abierta para aprender un montón de cosas que tengo que aprender. Claro. Tengo tantas cosas para aprender. Y afortunadamente este hombrecito, que tiene 33 años menos que yo, me ayuda a mantenerme
alerta, interesada, abierta a todo lo que se ofrece y a todo lo que se padece hoy, ¿no? Hace como unos 5 años atrás nosotros veníamos caminando de un festival de estrenos, mira, yo me acuerdo, y veníamos charlando de algo que me pareció muy interesante, que es la diferente forma en que los actores jóvenes abordan su trabajo. Esta cosa de no tener el corazón puesto en un proyecto o en un grupo, como era en el caso del teatro independiente, sino ir de casting en casting. Qué feo. Contámelo enseguida. Son cuentos, es feísimo. Te usan, los tipos que vienen de afuera a hacer casting, usan a nuestros actores que nos cuestan tanto trabajo hacer. Hoy volví tarde, a las 12 de la noche a la casa. Me dijeron que la mamá se iba a morir, que estaba muy delicada, que la iban a cambiar de pieza, que las enfermeras cuchicheaban entre ellas. Me dijeron que me podía quedar, que esta noche sí, que me podía quedar a cuidarla. Esperé que la cambiaran de pieza. Y no pude aguantar, entré en pánico y salí corriendo. Y corrí tanto que llegué a mi casa, cerré la puerta y recé como una hora. Y de golpe, el silencio de la casa, el vacío. Parecía que la casa me quería tragar. Sola, por primera vez en mi vida, con la edad que tengo, estaba sola. Sola. Bueno, así como yo te pregunté hace un ratito cuáles fueron para vos esas puestas significativas de una época, ¿cuáles son las que de este último tiempo, de este último momento tuyo? Puestas mías. Sí. Y creo que ha sido interesante hacer La boda de Brecht. Digamos que yo podría hacer muchas obras de Brecht, pero ¿qué pasa? Que es carísimo pagar los derechos de autor y no hay quien se anime al riesgo. En ese caso, la municipalidad de la capital corrió con los riesgos y pudimos hacer La boda. Y fue un proyecto precioso, porque además los actores no sabían mucho sobre el teatro de Brecht. Entonces se avinieron gente ya muy formada, como el Bache Gutini o como Lucy Fernández, que fue precioso trabajar con ellos también. Se avinieron a un pequeño taller que tuvimos que hacer para ayornarlos a ellos en qué significa este modo de trabajar, este modo de lanzar el texto sobre todo. Y fue con un resultado precioso La boda. Hermoso. Para mí fue muy satisfactorio. Tuvo muchas funciones, tuvo muchas, ¿no? Sí, hicimos muchas y fue muy lindo lo que ocurrió. Estrenamos, por ejemplo, en San Carlos. Ah, no sabía eso. Sí, y fue increíble la respuesta del público. Cuando los actores sintieron en qué momento se reía la gente, sintieron que lo que estaban haciendo le causaba gracia a gente no muy intelectual, que digamos, no muy formada en este tipo de teatro, entendieron por qué Brecht es popular. Claro. Ahí se dieron cuenta, recién haciéndolo, fue precioso, fue un resultado muy interesante. Y fue para ellos también una bisagra en su carrera. Claro. ¿Y cuáles son los proyectos que ahora estás intentando abordar? ¿Qué da vueltas por tu cabeza ahora? Estoy como vaga para dirigir, pero estoy vaga para dirigir porque los actores están muy preocupados en prenderse a distintos dinerillos que dan distintas organizaciones, y entonces a las 3 ensaya acá, a las 3:15 acá, a las 3:20 allá, y no puedes tener... Juan Cristóbal a veces ensaya una obra de 20 personajes con uno acá,
con otro a las 5 horas y después lo junta en algún momento como un juego de Rastic. Claro. No puedo hacer eso con... No puedo hacer eso. No con el trabajo que vos haces. Claro. No, porque los mató a todos al segundo día. Claro. Entonces, estoy como vaga para dirigir en ese sentido. Quisiera sí, pero profundizar, ponernos a investigar, a trabajar y hacer algo interesante. Siempre tengo la ópera de 3 centavos en la maleta para hacerla. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir quien nos pague tantísimos, tan fuertemente esos derechos. Y sí, proyectos con Juan Cristóbal, hay 2 o 3 en la maleta, una actuando los dos, que tenemos ganas de hacer esto. Una vez más, ya hicimos una vez Manchas de humedad en un cuerpo nocturno. Sí, qué lindo. Que escribiera para nosotros. Qué lindo, interesante. Fue precioso ese proyecto. Sí. Y bueno, tenemos ganas otra vez de hacer algo juntos, que alguien nos mire de afuera, alguien va a dirigir ese proyecto que tenemos. Y hay muchas cosas en carpeta. Tenés también algo con el Flaco trabajando. ¿Estás trabajando ¿El Flaco con quién con el Flaco Suárez? ¿Suárez quién es? Ese flaco, charlatán. Un señor muy viejito. No, ese señor mayor. Ese señor mayor. Sí. El Flaco es un gran compañero, muy querido, y que como él tomó un camino y yo tomé otro y los dos confluimos en el mismo sitio, que es en el corazón de los espectadores, de golpe alguien nos juntó y dijo, ustedes no hicieron teatro nunca juntos, qué sé yo, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y yo dije, si el Flaco quiere, yo lo hago. Si el Flaco dice que sí, yo digo que sí. Y fue muy gracioso porque Suárez dijo, si Gladys quiere, yo también quiero. Y bueno, estamos en el quiero y nos divertimos muchísimo. Qué bonito. Es muy divertido y es muy hermoso ser tan jóvenes y poder hacer dinosaurios juntos. Por ahora yo estoy satisfecha de haber estado charlando con vos aquí en este rato. La verdad es que me parece muy importante la palabra de artistas de tu calibre, de tu tránsito. Yo siempre sentí que tu voz era una presencia muy importante, pero tu voz, hasta tu voz, digo, la voz materialmente hablando. Entonces ha sido hermoso escucharte, ha sido hermoso compartir este momento y yo por eso quiero hacer un brindisito con este vino, desearte que todos esos proyectos lleguen para que nosotros podamos disfrutarlos y agradecerte, Gladys, agradecerte por todo lo que nos diste. Salud. Larga vida. Larga vida. Relájese. A mi mamá le hace sentir muy bien que yo le haga así. Ay, le hice muy fuerte. No, es que justamente ahí tengo lastimado. Tiene manos muy suaves. ¿Quiere que le muestre el botín? Lo que me traje, ¿quiere verlo? No, está bien. Mire. ¡Qué linda! Es todo lo que logré rescatar del matrimonio. Esto y mis heridas. ¿Sabe tocar? Muy poco. A ella no le gustaba. Las veces que la salvé de la basura. Toque, por favor, toque un poquito. Es que no sé, casi nada. Es muy poco, ¿eh? ¡Qué hermoso! Mire, me pone la piel de gallina. Sí, a mí también. De pibe quise ser cura. ¿Cura? Sí. Yo monja. ¿Monja? No, pero después la mamá se enfermó y yo después me arrepentí, pero siempre me gustaron tanto las iglesias. Sí, a mí también. Ese instrumento tiene que ver a lo mejor con el armonio, porque me pone la piel de gallina igual. Sí. No sé, yo también quizás debía haber sido cura porque así por lo menos hubiera estado protegido. ¿Sabe qué? Le mentí cuando le dije que vine aquí porque es el único lugar en que hay luz. Vine porque yo también tengo miedo. ¿Miedo? Mire, yo siempre pensé que los hombres no podían tener miedo. No sé, no seré hombre. No diga eso. Usted se ve muy hombre, un buen hombre.
Es que no sé tocar. Más me gustaba cantar, pero cantar y tocar la armónica es difícil. A ver, ¿qué cantamos? Esta noche tengo ganas de encontrarla, de mirarla frente a frente y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla que me has dado vida mía. Que estáis sola, Noche y día, rondando siempre tu casa. mirando siempre tu esquina. Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo yo el tormento de tu amor? Nicolás, me llamo Nicolás. Cantamos juntos y no nos presentamos. Silvina. Nicolás.